Ahora es el Tecnológico de Costa Rica que elaboró y donó 54 cápsulas para entubar y extubar pacientes COVID-19. Con estas cápsulas se logrará proteger al personal médico que asiste a las personas hospitalizadas por COVID-19 en el país. Se trata de un dispositivo transparente para realizar intubación y extubación a los enfermos. Esto crea una barrera entre el paciente, los aerosoles y el funcionario encargado del procedimiento. El presidente de la Caja, Román Macaya, explicó que las cápsulas las diseñaron en diferentes tamaños, desde neonatos hasta cápsulas para personas de mayor tamaño. Tienen un rol protector de crear una barrera entre el paciente y los aerosoles que puede generar durante ese proceso de intubación y el funcionario de la salud que está realizando ese procedimiento. El trabajo y diseño lo realizó un grupo llamado Gold Touch, en conjunto con la Escuela de Diseño Industrial del Tecnológico de Costa Rica. En el Hospital Max Peralta de Cartago se inició el plan piloto y una vez comprobada la eficacia se empezó con la distribución a otros centros de salud. Y ya se están entregando en los hospitales de Turrialba, Nicoya, Guapiles, San Juan de Dios, Calderón Guardia, México y obviamente en el Hospital SEACO, el hospital para atender los pacientes COVID-19. Vienen en diferentes tamaños, hay de neonatos, infantes, estándar para la mayoría de los adultos y unos XL que son para las personas de mayor tamaño. La siguiente fase del proyecto contempla la producción de 250 cápsulas más, así como la capacitación a los colaboradores de los centros de salud sobre su uso. 4 equipos de respuesta de emergencia EMT de la Caja Costarricense del Seguro Social atendieron a 726 indígenas de Alto Telire, Talamanca. Los grupos estuvieron acompañados por 2 médicos y una farmacéutica que trabajaron simultáneamente en las comunidades de Bajo Bley, Piedra Mesa, Beibata y Botubata, explicó el presidente de la Caja, Román Macaya. Problemas de salud como lesiones en la piel, quemaduras, dolores de espalda, sangrados uterinos, entre otros, fueron atendidos. Mujeres también recibieron control prenatal. Se eliminaron 23 cuerpos extraños de insectos en menores de edad. Los EMT son integrados por personal con preparación y formación de inserción en montaña y cada uno lleva su propio equipo de supervivencia. 9 mujeres fueron atendidas por atenciones prenatales y se realizaron 23 procedimientos. Se despacharon 4.877 cupones de medicamentos y se realizó un traslado aéreo al Hospital Tony Facio por una quemadura. Esto es una acción interinstitucional en la cual participó obviamente la Caja Costarricense de Seguro Social, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo de Atención de Emergencias, el Viceministerio de la Presidencia, Servicio de Vigilancia Aérea, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, los comités comunitarios indígenas, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Este 4 de mayo iniciará la campaña de vacunación contra la influenza, que este año llegará a 1.300.000 personas. La campaña dará prioridad a adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y también personas con factores de riesgo al COVID-19. Para evitar la propagación de la influenza en el país, proteger a la población más vulnerable y evitar que suban la cantidad de personas que visitan los centros médicos por enfermedades respiratorias, este 4 de mayo iniciará la campaña de vacunación contra la influenza. Es muy importante que las personas puedan acudir en medio de la emergencia del COVID-19. Y esto es muy importante porque un paciente de influenza se puede complicar, puede terminar en un hospital, puede terminar en una unidad de cuidados intensivos requiriendo de ventilación mecánica y por lo tanto un paciente que se complica por influenza compite por los mismos recursos que un paciente que se complica por COVID-19. Es por esto que la Caja Costarricense del Seguro Social definió un proceso para la aplicación de las vacunas. El proceso se hará por 3 grupos de edad, por orden alfabético y de acuerdo con el primer apellido y en horarios diferenciados.
Por ejemplo, las personas cuyo primer apellido inicie con las letras A y B podrán asistir a recibir la vacuna desde el 4 hasta el 8 de mayo. Los apellidos con C, D y E asistirán del 11 al 15 de mayo. Del 18 al 22 de mayo lo harán los que sus apellidos inicien con las letras F, G y H, mientras que del 25 al 29 de mayo será el turno de las letras I, J y K. En el mes de junio, del 1 al 5, las letras L y M en los apellidos recibirán la vacuna y del 8 al 12 del mismo mes les toca a las letras N, O y P. Del 15 al 19 de julio, Q, R y S. Les seguirán del 22 al 26 de junio T, U, V y W. Finalmente, del 29 de junio al 3 de julio asistirán los apellidos con las letras X, Y y Z. En todos los casos, los adultos mayores de 65 años podrán asistir desde las 7:30 de la mañana y hasta las 10 de la mañana, mientras que la población con factor de riesgo tiene un horario de 10:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Bueno, recordarle a los adultos mayores que entonces sí podrán salir de sus casas para que puedan recibir esta vacuna de la influenza. Vamos a una pausa, ya volvemos con más de Costa Rica Noticias. Durante 8 episodios nuestros participantes se han tenido que enfrentar a retos, presiones, pero sobre todo a una aventura culinaria que nos ha hecho conocer un poco más nuestra gastronomía costarricense. Pero solo 2 de ellos fueron los mejores y están el día de hoy aquí en la gran final de La Sazón que nos une. Lo mejor de uno de los festivales artísticos único en Latinoamérica y de los más respetados del mundo. El Festival Cervantino en su edición 2019. Véalo solo en 13. Costa Rica Televisión, los viernes a las 9 de la noche, con repetición el domingo a las 4:30 de la tarde. En 13. Costa Rica Televisión. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras. Mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas. Véalas en 13. Costa Rica Televisión. Continuamos. La delegación policial de Santa Rosa de Pocosol en la zona norte fue desalojada del edificio en el que se mantuvo por 9 años debido a que se venció el contrato. Los vecinos salieron al rescate y están a la espera de que Fuerza Pública firme un contrato de una licitación que fue ganada desde hace ya 9 meses. Octavio Barrantes de RCP Noticias nos detalla. La Fuerza Pública, específicamente hace unos 22 días, se iba a retirar de este distrito, del centro de este distrito, que por cierto solo el centro alberga a más de 4.500 personas, un sitio que ha sido pues golpeado por asaltos, por robos y demás. La Fuerza Pública se iba a mover de acá a una delegación ubicada en el Concho de Pocosol, a unos 30 kilómetros por un camino bastante malo. Han sido los vecinos, ha sido la comunidad junto con el Ministerio de Seguridad Pública, eso sí, quienes han gestionado para que la Fuerza Pública justamente no se vaya de este punto. Los oficiales ahorita no tienen las mejores condiciones, ya lo verán ustedes en la nota. Está dividida prácticamente la delegación en 2, en un salón parroquial que empezó la iglesia, que no está ocupando por el tema de la pandemia momentáneamente, y también la oficialía en un localito que es de un inmueble grande que la Fuerza Pública pretende alquilar próximamente. Sin embargo, todavía no se ha dado el contrato de alquiler. Veamos esta información y todas las dificultades con las que trabajan los oficiales de Santa Rosa de Pocosol.
Gracias a que compañeros de la comunidad se informaron de que ya la fuerza pública se estaba trasladando para el Concho de Pocosol, algo que nos parece totalmente ilógico, a más de 30 kilómetros de acá, el centro de la comunidad de Santa Rosa. Nosotros nos enteramos e iniciamos un movimiento y bueno, hoy por hoy logramos al menos que la fuerza pública se mantenga acá, ya en condiciones que no es las que queremos, divididos, pero sin embargo aquí estamos dando la lucha. Ellos desocuparon el lugar donde estaban por problemas de cancelación de contrato y ahorita están reubicados en un lugar prestado, ¿verdad? Que supuestamente ha sido ganado por licitación. Sin embargo, esa licitación ya lleva bastante, más de 9 meses. Se ubican en 2 lugares, en el costado este de la Casa Cural y en parte de la pastoral de la Iglesia Católica, ¿verdad? En este momento. Eso genera una inseguridad muy grande para Santa Rosa, más aún de lo que ya estábamos viviendo. Fuerza Pública, a todo lo que les hemos presentado, ha dicho que pues de momento no tienen pensado ni planeado la firma del contrato. Todavía no se va a firmar el contrato, no se sabe en cuánto tiempo se firmaría el contrato ya para ese inmueble que ustedes veían, que justamente es donde está la oficinita pequeña de oficialía, ese corredorcito que les prestaron, porque pues el dueño del local también está a la espera de que se le firme el contrato para hacer las modificaciones necesarias y después entregar el edificio a Fuerza Pública. ¿Qué pasará? Bueno, si de pronto tienen que abandonar bien sea el salón de la iglesia, donde duermen ahí prácticamente la intemperie los oficiales, ¿qué pasará si tienen que abandonar ese cuartito de oficialía donde tendrán que situarse estos oficiales de la Fuerza Pública? ¿Qué hará la comunidad? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Seguridad Pública? Bueno, en próximas entregas les tendremos más información sobre qué va a pasar con este tema. Bien, muchas gracias a Octavio por la información. Y por más de 24 horas batallaron contra el fuego más de 100 bomberos en el incendio de la empresa de empaques Santa Ana en el Coyol de Alajuela. Este ha sido catalogado como el más grande de los últimos 10 años en el país. Así lucía el voraz incendio que se registró la tarde de este sábado 2 de mayo en la empresa de empaques Santa Ana en el Coyol de Alajuela. Más de 150 bomberos entre permanentes y voluntarios de todo el país han trabajado por más de 24 horas para frenar este incendio que ya consumió más de 22.000 metros cuadrados. Faltarán algunos días para que este pueda ser apagado por completo, pero a eso de la 1 de la madrugada del domingo, el incendio fue declarado como controlado. Según la información suministrada por el Cuerpo de Bomberos, este siniestro se convierte en el más grande de los últimos 10 años en el país, superando el ocurrido en el mes de enero en Guararí de Heredia, donde se vio involucrada un área de 8.500 metros. Luego de 10 horas de labores, podemos decir que está garantizado que el fuego no va a afectar las estructuras. Importante destacar la labor de más de 150 bomberos que durante todas estas 10 horas han trabajado, permanentes voluntarios de diferentes partes del país que se han trasladado. Esto es digno de destacar, al igual que la colaboración de muchas de las empresas cercanas para suministrar agua desde sus tanques. Ha sido un trabajo en conjunto con otras instituciones como Cruz Roja, Fuerza Pública y también indudablemente el sector privado que se ha sumado de diferentes formas. Creemos que el trabajo ha avanzado mucho más rápido de lo que esperábamos y creo que también mañana va a ser un día en donde ya podamos por lo menos sofocar las llamas y iniciar el proceso de remoción hacia otro sector. A pesar de haber sido un incendio de grandes proporciones, este no logró afectar bodegas, áreas administrativas y otras zonas aledañas, gracias a la estrategia realizada. Sin duda fue un intenso trabajo y este es un video de accidentes de Costa Rica donde se muestra a un grupo de bomberos agotados después de realizar la valiente labor. Desde el sábado se mantuvo en escena personal de ingeniería de bomberos analizando y realizando entrevistas con el objetivo de iniciar con la investigación. El Poder Judicial prorrogó hasta el próximo 15 de mayo las medidas sanitarias establecidas para brindar el servicio en todo el país y mitigar la propagación del COVID-19. Los funcionarios judiciales que pueden realizar teletrabajo lo seguirán efectuando, sin embargo, continuarán aplicando el adelanto de vacaciones. 13 votos por aprobar la prórroga. 8 votos por aprobar la prórroga sin rebajo o adelanto de vacaciones. Entonces se aprueba la prórroga. De esta manera fue como la Corte Suprema de Justicia aprobó este martes 27 de abril en sesión extraordinaria prorrogar las medidas establecidas para brindar la atención en el Poder Judicial
y mitigar la propagación del COVID-19 en los despachos de todo el país y en sus usuarios. Además, con esta prórroga se mantiene la medida de teletrabajo y para todos aquellos funcionarios que no puedan realizar los trabajos desde sus casas y que no son servicios esenciales, deben tomar vacaciones o adelantarlas. Hasta la fecha contabilizan más de 1.400 personas en vacaciones. Producto de esa recolección de datos que se hace a pie, es lo que se ha logrado determinar que tenemos 1.406 funcionarios y funcionarias en vacaciones al día de hoy. Por lo menos el corte diario, esto ha venido variando. Esta información se obtiene a partir de los listados y los controles que a pie lleva cada una de las 800 oficinas judiciales. El Poder Judicial mantiene la operación de todos los servicios con reducción de personal, pero hay algunos servicios que se mantienen con toda normalidad, tales como recepción de denuncias en el OIJ, juzgados de violencia doméstica, flagrancias, entre otros. Para la presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas, Adriana Orocú, la medida de adelantar vacaciones no es adecuada. Sí, es preocupante, es un número, un porcentaje, no es muy alto, pero sí es importante, porque estas personas lo que están haciendo es agotando el uso de las vacaciones, que es un derecho fundamental para poder tener un descanso reparador después de 50 semanas de trabajo según la legislación nacional. Entonces, eso es perjudicial para la persona individual y también para la institución, que vaya a tener una persona sin posibilidad de tener vacaciones durante años por este adelanto. Pero sí sabemos que la institución está buscando los planes remediales necesarios para ver que se pueda eventualmente hacer una compensación de esas vacaciones con trabajo extra o alguna situación similar que sea legalmente permitido. En la sesión de la Corte de este martes solicitaron un informe sobre las personas en teletrabajo y los resultados, así como otro informe sobre la cantidad de funcionarios con adelantos de vacaciones y cuántas se han consumido. Muchas gracias, don. Vamos ahora a las noticias internacionales y empezamos en Europa, el continente en el que está saliendo del confinamiento a diferentes ritmos. El Reino Unido supera los 28.000 muertos por COVID-19 mientras multiplica los test. Por segundo día consecutivo realizó más de 100.000. Boris Johnson revelará la hoja de ruta para el desconfinamiento la próxima semana. A principios de semana el primer ministro dejó muy claro que habíamos superado el pico de la epidemia, pero también que aún teníamos mucho trabajo por hacer. En Francia, con el número de fallecidos rondando los 25.000, el gobierno presentaba un proyecto de ley que prolongará la alerta sanitaria hasta el 24 de julio. Entre las medidas que deben ser aprobadas por el Parlamento la semana que viene, una cuarentena de 14 días para todo el que entre en Francia, tanto extranjeros como franceses. Italia se prepara para aliviar el confinamiento a partir de este lunes. Los ingresos hospitalarios y decesos siguen a la baja, con 192 muertos el sábado, la cifra más baja desde el 14 de marzo. En Austria hubo gran afluencia de público en la reapertura de centros comerciales, tiendas de muebles, peluquerías y barberías que limitaron el número de clientes. Las restricciones de movimiento acabaron el 30 de abril, aunque es obligatorio el uso de mascarillas en transportes públicos, supermercados y otros espacios cerrados. En Islandia, los test masivos, el rastreo y el aislamiento han permitido contener la COVID-19 como pocos países en Europa. Este lunes empieza el desconfinamiento y con él la reactivación de la economía, aunque se teme un fuerte impacto en uno de sus pilares, el turismo. Bueno, y precisamente en Francia se están entrenando perros para que puedan detectar el coronavirus. Para el estudio, los entrenadores cuentan con muestras de pacientes con COVID-19. El llamado mejor amigo del hombre y la lucha contra el coronavirus. Veterinarios y bomberos franceses llevan a cabo una prueba en la que tratan de identificar olores particulares que podrían ser emitidos por pacientes con el virus y que los perros, tras un determinado entrenamiento, podrían ser capaces de detectar. Los perros son conocidos por su capacidad de reconocer otras enfermedades como el cáncer de mama, el de próstata y otros. Creo que incluso la diabetes, aunque por supuesto no está oficialmente probado. Queda por demostrar si la molécula del coronavirus emite un olor particular. Para el estudio, los entrenadores cuentan con muestras de pacientes con COVID-19 proporcionadas por los hospitales.
Para entrenar a los perros utilizamos un simple tubo de plástico en el que se colocan las partículas de olor. El objetivo es aportar una solución complementaria a las pruebas que ya existen para detectar la enfermedad. Las actuales tienen un 70% de efectividad y hay que contrastarlas con otras pruebas. Hacemos una pausa y ya volvemos con información deportiva. El adulto mayor, sus derechos, responsabilidades y diferentes opciones para disfrutar a plenitud cada día. Somos 65. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Los lunes, miércoles y viernes aprendemos de pintura al óleo con el inigualable Pedro Cerech. En La magia del color. A las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia. Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. Un programa que nos pone al día con lo sucedido en el mundo debido a este virus. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados y domingos a las 6:30 de la tarde, solo en 13. Costa Rica Televisión. Continuamos. Las restricciones por la pandemia del coronavirus no le han quitado el impulso al equipo de ciclismo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Desamparados. Sus miembros, o los miembros de este equipo, se las han ingeniado para seguir con sus entrenamientos. Así se entrena el compañero de André Amador en el Team Ineos, el 4 veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome. Al igual que los ciclistas profesionales alrededor del mundo, respeta la cuarentena y suma kilómetros, pero sobre el rodillo. Este es un artículo muy útil para los amantes del pedal en estos tiempos. El problema es que económicamente no es accesible para todos. Existen diferentes tipos de rodillos. En el país los precios rondan entre los 150 y $1,000. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para el equipo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Desamparados. Este equipo, junto a su entrenador Javier Bonilla y el apoyo de los padres de familia, encontraron una solución de bajo costo y construyeron sus propios rodillos de entrenamiento, beneficiando a 15 miembros de este equipo y por un costo de 25,000 colones por unidad. El tubo del rodillo en sí es de aluminio, es de 3 pulgadas, también es artesanal, con sus tapones hechos en un torno, robles. O sea, en sí todo el rodillo en sí es artesanal. Los ejes se compran en ciclos y este es el resultado. Se pueden usar tanto en bicicletas de mountain bike como en bicicletas de ruta. Para eso tiene un ajuste para correrlo para adelante o para atrás, depende de la bicicleta que vos pongas. Gracias a esta herramienta, el semillero de este deporte en el cantón desamparadeño podrá realizar todo tipo de ejercicio necesario para mantenerse en forma. El caso de Nicole, por ejemplo, ahí puede hacer hasta intervalos. Nico puede hacernos un intervalo ahí para que la gente lo vea en casa. Y ahí se puede exigir, ahí comienza ella a exigir. Como también puede ir bajando la velocidad. Y también podemos simular que vamos escalando, que vamos subiendo.
se pone de pie en el rodillo. En realidad que el instrumento es un instrumento que nos ha facilitado mucho en estos días de cuarentena. Este equipo está conformado por ciclistas en las categorías preinfantil, infantil, juvenil y sub-23 que no ven la hora en la que las cosas vuelvan a la normalidad y retomar las competencias sobre las dos ruedas. Bueno, y ahora nos vamos al campo internacional, y es que el Consejo Superior de Deportes de España presentó un protocolo con 4 fases para el regreso de las competencias deportivas. A partir del lunes, los jugadores podrán volver a las ciudades deportivas de sus clubes. Se les tomará la temperatura al llegar, se someterán a exámenes médicos y a aquellos que los servicios médicos estimen conveniente, por poder haber estado en contacto con el virus, se les hará una prueba PCR. Si da positivo, aun siendo asintomático, no podrá entrenar hasta dar negativo. El resto podrá ir empezando con los entrenamientos individuales. Si una vez comenzados los ejercicios en grupo hay casos positivos, se aislará al o los contagiados, se realizarán tests al grupo en el que estaban y se les apartará hasta conocer esos resultados. Se recomiendan en este caso controles médicos diarios. Otra recomendación, que los jugadores queden concentrados en cuanto empiecen esos entrenamientos grupales. El protocolo pide que no salgan de sus habitaciones más que para entrenar y comer. Otras medidas son que los entrenadores no lleven a cabo reuniones técnicas presenciales, que lleven mascarilla y se mantengan siempre a 2 metros de los jugadores. Los medios de comunicación no podrán acceder a las instalaciones y los deportistas que necesiten entrenar en la vía pública podrán hacerlo con un permiso especial. Con esto llegamos al final de Costa Rica Noticias. Gracias por acompañarnos. Recuerde, quédese en casa, que tenga un feliz inicio de semana. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias también a la señal de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Queremos invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Iniciamos, vamos directamente hasta Ginebra, Suiza. Ahí nuestra compañera Isabel Saco nos informa sobre el reporte más actual de la Organización Mundial de la Salud. Adelante, Isabel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el público de Canal 44. El mundo ha superado esta noche la barrera de los 3 millones de casos de coronavirus en 4 meses desde la aparición de los primeros casos en China y cuando todavía no se vislumbra que pueda estar lista a corto plazo una vacuna. Según el último recuento de casos globales de la Organización Mundial de la Salud, 3.059.000 personas se han infectado con el coronavirus, lo que supone 63.000 más que en la víspera. En cuanto a muertes, el COVID-19 ha provocado 211.000, es decir, 5.300 más que en la jornada anterior. Hoy se cumplen exactamente 3 meses desde que la OMS declarara el nuevo coronavirus como una emergencia sanitaria internacional, tras recibir una recomendación en ese sentido de un grupo de epidemiólogos y otros expertos que forman el Comité de Emergencia del organismo. Hoy ellos mismos se están reuniendo por teleconferencia para analizar la evolución de la pandemia y estudiar si es necesario actualizar sus recomendaciones, lo que será hecho público mañana al final del día en Europa. Lo cierto es que durante estos 3 meses en los que la epidemia se transformó en pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha trabajado día y noche para hacer sonar la alarma, apoyar a todos los países, en particular a los de menores recursos, y salvar vidas. Un ejemplo son los millones de equipos de protección para el personal de salud, como mascarillas, gafas, trajes y guantes, que la OMS ha despachado a los países más pobres, así como la formación que ha impartido a 2.300.000 médicos, enfermeras y personal auxiliar
auxiliar para hacer frente al coronavirus. Mientras Europa sigue siendo el continente más afectado, con casi 1.400.000 casos, América le sigue ya muy de cerca con más de 1.200.000. Por países, Estados Unidos va a la cabeza con más de 1 millón de casos, mientras que España e Italia se sitúan en la línea de los 200.000 contagios, y Reino Unido, Alemania, Francia y Turquía superan la barrera de los 100.000, que también está a punto de franquear Rusia. En medio de este panorama, 21 de un total de 44 países en Europa han empezado a relajar las medidas de confinamiento para frenar la pandemia, pero la OMS no se cansa de repetir que hay que seguir alerta y que no se puede volver a la normalidad de golpe. El jefe de la OMS para Europa ha recalcado hoy que la situación en este continente sigue siendo grave y recordó que aquí se acumulan el 63% de las muertes en el mundo, a pesar de que, en términos de casos, solo representa 46 de cada 100. En Europa, poco a poco, se empiezan a abrir comercios y empiezan a haber planes con fecha para la vuelta al colegio, la reapertura de museos y bibliotecas, así como la reanudación de ciertas actividades deportivas. De lo que todavía no se habla es de cuándo volverán a abrirse las fronteras, en particular las de la zona Schengen, que forman 26 países europeos y que llevan cerradas aproximadamente 6 semanas. Por otra parte, la OMS está incidiendo mucho en estos días en que no hay que olvidar o retrasar demasiado la vacunación de los niños contra enfermedades como el sarampión, la rubiola, la difteria o la polio. En muchos países se está reportando fuertes reducciones en la tasa de vacunación por el temor de los padres de llevar a sus hijos a centros sanitarios en las actuales circunstancias. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana revisamos los altos niveles de letalidad que está registrando México. El infectólogo, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, nos explicó que en parte se debe a que México está realizando pocas pruebas para detectar casos de COVID entre su población. Esto es lo que nos explica. Tenemos que analizar varios factores y uno de ellos, el que me parece fundamental, es el número de pruebas que se realizan